Hace 80 años se fundó la ONU con propósitos claros: evitar la guerra, proteger la dignidad humana y establecer reglas comunes para la convivencia entre los pueblos. Natalia Carrau, en un artículo de La Brecha Pasada, lo llama una casa para el gobierno global. Durante mucho tiempo creímos que esos consensos básicos, el respeto a los derechos humanos, la condena al colonialismo, la defensa de la paz, habían quedado consolidados para siempre. Pero hoy, en la Asamblea del 80 aniversario de Naciones Unidas, vemos que esos pilares se tambalean y que lo que antes eran acuerdos mínimos, ahora son abiertamente desafiados por líderes internacionales que ni siquiera sienten la necesidad de disimularlo. La crisis es general. Lo que dábamos por sólido, el multilateralismo, los derechos humanos, la dignidad, se resquebraja. Ya no hablamos de diferencias de matiz, sino de líderes que desde ese mismo podio pronuncian discursos contra la paz, la soberanía de los estados y los derechos humanos sin pudor alguno. Gaza es el ejemplo más brutal, pero no es el único. Pero allí se expresa la parálisis institucional provocada por el veto estadounidense y la complicidad diplomática que se disfraza de gestos simbólicos. El retiro masivo de las delegaciones ante el discurso del actual presidente del Estado de Israel, Netanyahu, es una muestra de ello. Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convierte a la izquierda radical en enemigo interno y declara terrorista el antifascismo, que es un movimiento sin estructura, reaviva la guerra contra las drogas, sobre pretexto del intervencionismo en América Latina, y niega el cambio climático frente a un planeta que se enfrenta a una crisis climática sin precedentes. El presidente Milei cuestiona la Agenda 2030, a la que acusa de ser un desperdicio de recursos escasos y de estar vinculada a una supuesta escalada inadmisible de violencia política por parte de la izquierda. Afirmó que la Argentina no acompañará el cercenamiento de libertades individuales ni la violación de los llamados derechos naturales, en alusión a las sucesivas votaciones de su delegación diplomática en contra de la ampliación y legitimación de los derechos humanos, como la última, la decisión que convirtió a su país en el único en votar contra una resolución destinada a erradicar todas las formas de violencia de género. Pero América Latina ha comparecido también con gran dignidad a esta Asamblea de las Naciones Unidas, y allí quiero destacar al actual presidente de Brasil, Lula da Silva, que al inaugurar la Asamblea advirtió que el multilateralismo está en una encrucijada y que la autoridad de la ONU está en jaque. Denunció las intervenciones unilaterales, las sanciones arbitrarias y los ataques a la soberanía como la nueva regla del mundo, y exhortó a transformar a la ONU en portadora de esperanza, de igualdad, de diversidad, de tolerancia, y recordó que la democracia se debilita cuando las instituciones fallan frente al autoritarismo. Gustavo Petro, por su parte, afirmó con claridad que los misiles que caen sobre Gaza y los ataques en el Caribe no son hechos aislados, sino parte de una misma lógica de poder. Y Pedro Sánchez, en España, y Emmanuel Macron, en Francia, también defendieron el papel de la ONU y alertaron contra una visión de la supervivencia del más fuerte. Estos discursos confirman que no estamos solo ante errores diplomáticos, sino en medio de un choque abierto entre quienes aún defienden un pacto ético global y quienes lo rompen. Ante esta crisis no basta con la nostalgia de lo que alguna vez fue el multilateralismo. Como recuerda Natalia Carrau, necesitamos un internacionalismo renovado que debe ser antirracista, anticolonial, porque el apartheid, la discriminación y la violencia supremacista atraviesan hoy múltiples escenarios, desde la frontera de México hasta los campos de refugiados en Europa o las comunidades indígenas en América Latina. El 80 aniversario de la ONU no puede ser una celebración,
debe ser una alarma. Hay que actuar con urgencia para que esta casa común, esta casa global común que hemos construido durante tantísimo tiempo, y esta casa común que llamamos humanidad, no se derrumbe del todo. Gracias, señora presidenta. Pido que mis palabras sean enviadas al Ministerio de Relaciones Exteriores y a las agencias de Naciones Unidas en Uruguay.